Las ratas son mamíferos que pertenecen al orden Rodentia o roedores, que conforma el grupo más numeroso y extendido con casi 1.700 especies, representando un 40% de las especies mamíferas del planeta. Son una de las plagas más prósperas y abundantes que existen en el mundo, debido a sus grandes capacidades físicas y a la ayuda inadvertida del ser humano, facilitando los ambientes propicios para su proliferación y la invasión de nuevos lugares, puesto que se han extendido por toda la Tierra junto con el ser humano, aprovechando los viajes en barco para colonizar nuevos territorios. Adicional a su rápida propagación, las ratas pueden ocasionar terribles daños al ser humano, desde la transmisión de enfermedades hasta pérdidas económicas y materiales. Se estima que estos roedores son responsables de agotar una quinta parte del suministro mundial de alimentos cada año, es decir, que el 20% de los alimentos producidos mundialmente se pierde a causa de las ratas. Frente al aspecto material, se calcula que el costo anual de bienes ensuciados o dañados por las ratas supera los 19.000 millones de dólares. En cuanto a los riesgos para la salud, son transmisoras de al menos 35 enfermedades que afectan al ser humano, dentro de las cuales se encuentran la fiebre por mordedura de rata, ocasionada por microorganismos que para la rata estas bacterias son microbiota comensal, es decir, no patógena en condiciones normales, pero en humanos causa una infección con fiebre aguda y dolor articular. Se transmite por mordiscos y por la ingesta de comida contaminada. También está la infección por hantavirus, que ocasiona fiebre hemorrágica con síndrome renal, pudiendo conllevar a la muerte del paciente. Se transmite mediante los fluidos corporales de roedores infectados. También se encuentra el salmonelosis, ocasionada por diversas especies del género de bacterias Salmonella. En la rata produce anorexia, pérdida de actividad, laxitud y heces líquidas. En humanos produce dolor abdominal, diarrea y vómitos y fiebre. La transmisión es por contacto con heces contaminadas. En cuanto a las características generales de sus órganos, en su cráneo podemos apreciar que poseen 16 dientes definitivos, compuesta por 4 incisivos, 2 inferiores y 2 superiores, y 12 molares, 3 en cada hemiarcada. Los ratones y ratas no pueden vomitar, pero sí poseen un área de espera para los alimentos que les sirve para detectar si los alimentos son desagradables o tóxicos. Esta zona se llama diastema y está situada entre el paladar y la base de la mandíbula. Sus incisivos tienen la característica especial que crecen constantemente en su edad adulta. Los incisivos superiores pueden crecer aproximadamente 2.2 milímetros por semana y los inferiores pueden crecer 2.8 milímetros por semana. Es por esto que tienen que estar constantemente desgastando sus dientes, puesto que de no ser así, pueden presentar maloclusión, que es la alineación inadecuada de los dientes, ocasionando un crecimiento fuera de lo normal que les impide su alimentación. Otra característica especial es la dureza de sus dientes. Al analizar la escala de Mohs, la cual indica el grado de dureza de minerales, se puede apreciar que son más fuertes que algunos metales como el hierro, cobre, aluminio y plomo, mostrando así su capacidad para roer. Las ratas comen casi cualquier cosa. El análisis del contenido del estómago de una rata reveló más de 4.000 productos alimenticios. Una característica que poseen es la flexibilidad de su esqueleto, debido a la separación de sus vértebras. Este les permite introducirse en agujeros pequeños, además de absorber el impacto de caídas. La cola es una extensión de su columna vertebral y tiene dos funciones principales. Sirve de termorregulador y mantener el equilibrio. En cuanto a su visión, es el sentido menos desarrollado que poseen. Sus ojos pequeños y de ubicación lateral son sensibles al espectro de luz ultravioleta, pero la diferenciación de longitudes de onda de luz visible es débil, así como también la capacidad de percibir configuraciones, contornos y detalles de objetos. La agudeza visual de las ratas es 30 veces inferior a la del ser humano. Los roedores poseen un sofisticado sentido del olfato, que es lo que principalmente les permite orientarse, reconocer a sus congéneres y tomar decisiones, como hacia dónde ir o qué comer. De hecho, una gran parte de su cerebro está dedicado al olfato y se puede decir que tienen una nariz extra. Pueden diferenciar dos olores al mismo tiempo e incluso reconocer la dirección de donde se origina el olor. Para darnos una idea, el ser humano tiene aproximadamente 400 receptores olfativos, mientras que las ratas tienen entre 500 y 1000 receptores olfativos. Uno de los métodos más conocidos de la comunicación química en ratas es el marcado con orina. Los machos en edad fértil son muy marcadores, aunque las hembras sexualmente maduras marcan normalmente antes de entrar en celo.
A través de los olores que captan en las secreciones, como la orina, las ratas pueden determinar una gran cantidad de información sobre el animal que ha dejado la marca, como el sexo, el estado reproductivo. Si la orina es de hembra, pueden determinar si están receptivas para aparearse, si están embarazadas o amamantando a sus crías. Pueden determinar la madurez sexual, animales conocidos frente a extraños, la condición social, el reconocimiento individual y el nivel de estrés. En el caso de las crías al nacer, tienen los ojos cerrados y su oído no se ha desarrollado aún, por lo que el olfato es indispensable para su supervivencia, puesto que la madre, después del parto, esparce su líquido amniótico por sus pezones y de esta manera las crías rastrean ese olor para poder amamantarse. Si la madre no hiciera esto, las crías serían incapaces de encontrar los pezones. El olfato es tan desarrollado en los roedores que actualmente se han realizado estudios y pruebas en las que adiestraron ratas para localizar explosivos y comprobaron que una rata podía examinar 200 metros cuadrados de terreno en tan solo 20 minutos, lo que para una persona con un detector tardaría 2 días. En África ayudan a detectar la tuberculosis. Con un entrenamiento de 6 meses, las ratas pueden examinar 70 esputos en 10 minutos, lo que para un técnico tardaría 2 días. Un roedor percibe su entorno inmediato con sus bigotes o vibrisas. Los mueve decenas de veces por segundo rozando contra el suelo, paredes, objetos u otros roedores. De esta manera obtiene una imagen muy detallada de esta exploración táctil. Al doblarse los bigotes al contacto o por el movimiento del aire, se genera un impulso nervioso que se registra en el córtex cerebral. De esta manera son capaces de elaborar información sobre localización, deflexión, dirección, inicio, entre otras, permitiéndoles elaborar discriminaciones muy precisas del medio en que los rodea y del grado de novedad que presenta el mismo. El objetivo principal del sentido del gusto de las ratas es realizar un control de la calidad de los alimentos. La comprobación de la calidad de los alimentos es muy importante para las ratas ya que son omnívoras, capaces de comer muchos tipos de diferentes alimentos, y algunos de estos alimentos pueden ser tóxicos o insalubres para ellas. Viviendo en la naturaleza no tienen garantizado un suministro constante de alimentos, por lo que deben ir probando lo que encuentran, y esto es peligroso. Es importante que la rata sea capaz de distinguir los alimentos buenos de los que no lo son y recordar el resultado. El gusto y el comportamiento alimenticio interactúan, lo que le permite a la rata elegir alimentos seguros, evitar los nocivos y cumplir las necesidades dietéticas. Consumen el equivalente al 10% de su peso al día. En cuanto a su audición, es sumamente sofisticada. Su campo de audición es mucho más amplio que el humano, abarcando frecuencias ultrasónicas entre los 20 y 90 kHz, lo que les permite localizar objetos a pocos centímetros. Perciben y son sensibles a ultrasonidos, es decir, aquellos que son mayores a 20 kHz, y se comunican entre ellas, aparte de las feromonas, por medio de vocalizaciones ultrasónicas. Dentro de los sonidos que emiten, si es un sonido con una frecuencia de 20 kHz, se asocia al dolor o malestar, mientras que una frecuencia de 50 kHz a un mayor bienestar. Ya que conocemos sus características principales, hablaremos de los 3 tipos de roedores más comunes y cómo detectar su presencia en algún lugar. La rata de alcantarilla es una de las más conocidas y comunes. Mide de 21 a 27 centímetros de longitud, la cola tiene de 17 a 22 centímetros y pesa de 200 a 500 gramos. Su cuerpo es tosco y su cola es anillada. Las hembras tras 21 a 25 días de gestación paren de 6 a 14 crías. Tienen de 2 a 7 camadas por año con un promedio de vida de 2 años. La rata de tejado mide de 16 a 20 centímetros. El largo de su cola es de 19 a 25 centímetros. Pesan 200 a 500 gramos. Su pelaje es más suave, su cola es escamosa y más larga que la proporción del cuerpo. Tienen un periodo de gestación de 20 a 23 días con un número de camadas de 3 a 9 con aproximadamente 8 crías. Su promedio de vida es de 9 a 12 meses. El ratón doméstico mide menos de 10 centímetros y su cola aproximadamente es del tamaño de su cabeza. Su peso rara vez supera los 30 gramos. Alcanza su madurez sexual en 35 días con un tiempo de gestación de 19 días aproximadamente. Su camada promedio es de 4 a 7 crías y tiene alrededor de 8 camadas por año. Su expectativa de vida es menor a un año. Para detectar su presencia, se debe realizar una revisión detallada de la zona a inspeccionar, buscar nidos o madrigueras, huellas y excretas de los roedores, orines, pelos, marcas de grasa, daños ocasionados, identificar fuentes de alimento y agua, disponibilidad de refugios y rutas de tránsito. En el caso de evidenciar madrigueras se puede aplicar el método de Corrigan
para sacar un promedio del tamaño estimado de la población de roedores, identificando madrigueras activas. La operación es la siguiente: colocar el número de madrigueras encontradas dividido por 3 y esto multiplicarlo por 8. El resultado será el número de roedores aproximado. Adicional, se le suma el 20% si se hallaron fuentes de alimento o se le resta el 20% si no se encontraron fuentes de alimento. En todo control integrado de plagas, se debe realizar un diagnóstico con el objetivo de identificar la especie, posibles sectores de ingreso, anidamiento, fuentes de alimento. Luego de esto, realizar una planeación para determinar las medidas de control a aplicar. Luego, la intervención, en las que se ejecutan las acciones planeadas. Posteriormente, la evaluación para determinar el éxito o fracaso en el control. Y por último, el mantenimiento para continuar con una periodicidad sobre el control. Se debe aplicar un control cultural que comprende educación y saneamiento ambiental. Este se refiere a la práctica de costumbres de orden e higienes, tales que desfavorezcan el avance de la plaga, y es la principal acción para el control de los roedores. Algunas medidas para evitar su desarrollo son: mantener el orden y la limpieza, manejo adecuado de los desperdicios, mantener contenedores de basura cerrados, mantener alimentos en lugares herméticos, eliminar cualquier objeto que pueda servir como sitios para anidar, como chatarra, escombros, etc., tapar huecos, rejillas y fuentes de agua, y podar árboles, arbustos, enredaderas y césped. En el control físico, aparte de emplear diferentes tipos de barreras como mallas, guardapolvos en puertas y cerrar todas las aberturas mayores a 6 milímetros para excluir a las ratas y ratones, además de reparar pantallas de ventilación dañadas, quitar basuras y escombros, se pueden hacer controles mecánicos por medio de trampas y jaulas. El trampeo puede ser un método efectivo de controlar ratones y ratas, pero requiere de cierta habilidad y más esfuerzo que otros métodos. El uso de trampas es recomendado en aquellas situaciones donde los cebos tóxicos no son aconsejables y es el método preferido en casas y otras estructuras pequeñas donde haya pocos roedores. Tiene varias ventajas: es menos peligroso para los niños y los animales domésticos que cuando se usan cebos tóxicos. Permite comprobar directamente los resultados y elimina el problema de la muerte de roedores en lugares inaccesibles, a veces con el consecuente problema de olores. El control químico se realiza utilizando sustancias químicas que eliminan roedores, raticidas, comúnmente sólidos para que actúen por ingestión, a los que se les denomina cebo. Estos tienen la característica de ser anticoagulantes. Los rodenticidas anticoagulantes de larga duración tienen un mecanismo de acción similar al de la warfarina, pero con mayor potencia de acción. Algunos de los principios activos correspondientes a los rodenticidas anticoagulantes son brodifacoum, difenacoum, bromadiolona y clorfacinona. Sin embargo, los más utilizados a nivel mundial son el brodifacoum y la bromadiolona. La presentación de estos compuestos es en forma de cebo, en bloques o en pellets, de coloración llamativa que usualmente suele confundirse con alimentos o golosinas que aumentan su ingesta y consecuentes intoxicaciones. Para este caso, analizaremos el producto Rastop, el cual es un efectivo rodenticida anticoagulante de segunda generación, formulado con bromadiolona como ingrediente activo. Rastop mata a los roedores en pocos días sin producir rechazos en la colonia, ya que posee una fórmula muy apetecida debido a su atractivo olor, sabor y textura. Rastop se encuentra formulado en pellets. Es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protombina, generando el control de los roedores que lo consumen en un periodo de 2 a 3 días posterior al consumo. Posee además la sustancia benzoato de denatonium, amargante que evita la ingesta humana accidental y de animales no objeto de control. En su hoja de seguridad se puede apreciar la identificación del producto químico, que es bromadiolona. Respecto a su banda de peligrosidad, los sobres y empaque indican que es categoría toxicológica 1, extremadamente tóxico. Aparte dice peligro veneno con el pictograma de peligro. Pero si observamos su hoja de seguridad, dice categoría 4, ligeramente peligroso, de banda azul con pictograma de atención. Y los pictogramas H302, nocivo en caso de ingestión, H312, nocivo en contacto con la piel, y H333, que puede ser nocivo si se inhala. Aparte tiene los códigos H360D, que puede dañar al feto, H330, mortal en caso de inhalación, H310, mortal en contacto con la piel, H300, mortal en caso de ingestión, H372, provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas y repetidas, H400, muy tóxico para los organismos acuáticos,
y H410 muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. En los elementos de protección personal debe contar con máscara facial con filtro adecuado al contaminante, guantes de caucho de nitrilo, gafas de seguridad, overol estándar, ropa de protección de categoría 3 tipo 4 y botas de goma. En cuanto al almacenamiento, se debe almacenar fuera de la luz solar directa en un lugar fresco y seco, con buena ventilación. Los productos deben ser almacenados en estanterías separadas del piso. No almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con hombres y animales. Almacenar solo en el envase original, bien cerrado, a temperaturas no inferiores a 5 grados y no superiores a 25 grados centígrados. Para el transporte se debe contar con licencia sanitaria, licencia del vehículo, planilla con ficha técnica y hojas de seguridad. Se debe contar con una cabina aislada para su transporte, botiquín de primeros auxilios, exhibir en partes visibles los símbolos internacionales de peligro y el kit de derrames. La dosis letal 50 la encontramos en la hoja de seguridad y nos indica que el DL50 en ratas es de 2000 miligramos por kilo. Para una persona de 80 kilos son 2 gramos por kilo, es decir que el DL50 es de 160 gramos. En caso de ingestión, no inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. Los principales síntomas son disturbios sensoriales, cutáneos y signos neurológicos, tales como cefalea, somnolencia, irritación e inflamación cutánea u ocular. En caso de ingestión, causa irritación y dolor de garganta, náuseas, vómitos y deglución difícil. Puede producir alergias. De esta manera pudimos apreciar las grandes capacidades que tienen los roedores, los diferentes tipos de control que existen y los cuidados en la manipulación de los productos químicos. Recordemos que el primer control es el preventivo. Es por esto que el orden y aseo es primordial para evitar su presencia.